Bueno, vamos a hablar entonces de un aspecto de la justicia. Básicamente, cuando hay tres hermanos y hay una herencia, Pedro, Juan y María, reciben el 33% cada uno. Entonces uno tiene un concepto de herencia, pero que no es el concepto del mundo. Cuando aparece el concepto del mundo, aparece un cuarto actor. En este caso, el Señor me dijo, ponele Jerónimo. Entonces le puse Jerónimo, sin saber qué. Y cuando voy a buscar, teóricamente es el abogado que hace todos los trámites y se queda con una porción. Entonces ya no le queda el 33 a cada uno, sino le queda el 25. Y una tajada se lleva el abogado. Este abogado se llama Jerónimo. Jerónimo significa deidad que se levanta. También significa nombre sagrado, las dos acepciones. Y esta es la herencia que da el mundo. Te da una herencia recortada, te da menos de lo que necesitamos, porque hay un sistema de injusticia en el mundo. Hay alguien que se lleva una parte de lo que corresponde. En el sistema hebreo, obviamente que es distinto, el primogénito llevaba la parte, pero el territorio seguía siendo de todo, y cuando terminaba el jubileo retornaba el territorio, y si había sido vendido podía ser rescatado, el territorio también podía ser recuperado. Es decir, hay un sistema distinto, cómo lo plantea Dios a lo que plantea el mundo. Cuando pongo a ver quién es Jerónimo, San Jerónimo de Estribón estuvo en el año más o menos 400 después de Cristo. Era un erudito de Roma y se manejaba con la alta esfera. Este hombre tenía básicamente como discípulos muchas mujeres, y fue tan mal visto porque se suponía que andaba con una, con otra. La verdad que era como prácticamente lo quisieron expulsar. Lo llamativo es que es el patrono de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba, y el patrono de las bibliotecas. ¿Qué hizo este San Jerónimo? Como lo persiguieron tanto en Roma, se fue a Belén. Yo le puse Israel porque considero que no es Palestina, sino Israel. Y se puso a traducir la Biblia y tradujo lo que se llama la Biblia Vulgata. La Biblia Vulgata fue la primera traducción que se usó, digamos, masivamente. De hecho, ahí ven en la imagen que está siendo soplado por una trompeta, que la otra vez veíamos el encuentro anterior, hablábamos de Clio y cómo sopla algo erróneo. Y lo que escribe él es una versión que estuvo entre el año 400 y 1530, fue la versión más influyente de Europa. Es decir, marcó a todo el catolicismo, porque era la versión oficial, e incluso al protestantismo, cuando se abre. ¿Y qué me hacía entender el Señor? Que el aspecto religioso corrompido de la iglesia, es decir, la religiosidad, va a ser la que influye para que nosotros perdamos esa herencia, porque nos posicionamos en un sistema incorrecto por la incorrecta interpretación de lo que Dios quiere, basado en lo que el hombre dijo. Si tienen duda, pregunten. Bien, estoy salteando algunas cosas que tenías como apuntes, pero para que podamos ir avanzando rápido y después hacer un pequeño debate. En Romanos 7, del 13 al 25, habla de las diferentes leyes, y habla de la ley de la mente, como la ley de la mente está encadenada, dice, a la ley del pecado. La Biblia no habla de la ley de la muerte, la ley del pecado y la ley de la mente. La ley de la muerte es la que existió hasta Moisés. Cuando vienen las tablas, aparece el pecado. Mientras no había pecado, mientras no estaban las tablas,
no había ley para acusar, solamente la de la muerte. La de la muerte inicia en Adán, cuando peca. Y que la muerte física inicia en sus hijos, en Caín. Y estas leyes subsisten y están ahora. El tema es que la mente, la ley de la mente, es la que me hace conducir hacia el pecado. Entonces, todo lo que nosotros pensamos y argumentamos y establecemos en nuestra mente es lo que me lleva al pecado y a la muerte. Acá en el medio hay un montón de libros que son la ley mercantil, la ley laboral. El mundo nos establece una barrera en lo espiritual con cosas de la carne, con cosas del mundo. Esto hace que nosotros hagamos una separación. Esto es material y esto es espiritual. Acá funciona la carne y acá funciona lo del espíritu. Por eso lo puse en el medio, para hacer una división entre las leyes de la mente, del pecado y de la muerte, contra la ley de Dios que fue dada a través de las tablas de Moisés. Y me pareció muy linda esta imagen, muy representativa, porque él se ve en un espejo. Él se está mirando a través de la tabla en lo que tiene que ser, en santidad y en lo que es él. Es decir, lo que le muestra las tablas es cómo debería ser. Ahora, el tema es, lo tengo que tomar como una puerta donde yo puedo acceder al otro lado a través de la ley y poder traspasar eso. Pero eso lo logró Jesús en la cruz. Y finalmente tenemos abajo la ley del espíritu de vida. Dice, la ley del espíritu de vida en Romanos 8:2. Esta ley de espíritu de vida tiene que ver con Cristo, porque dice la ley de espíritu de vida en Cristo. Entonces, en Cristo se cumple todo lo demás. Todo lo demás es como borrado y se establece un nuevo orden. Ese nuevo orden está basado, yo puse en el corazón, porque el mandamiento que da el Señor es amar. Soy libre, también se llama en Romanos 7, dice la ley de la libertad. Con esto quiero decir que podemos estar posicionados en el mundo o a través de la ley de Dios poder acceder como en un principio a ser transformados, o podemos ir al nivel superior de todo, que es estar en Cristo. Y este nivel se consigue a través del amor. Y vamos a ver algunas pautas de todo esto. Miqueas 6, del 6 al 8. Me va a costar leer porque tengo la pantalla llena de cosas. Ahí está. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Dios, ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor en millares de carneros, en miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y yo le agregué un corazón porque es amar al prójimo y amar como a nosotros mismos. Practicar la justicia. Y cuando uno empieza a ver, ¿realmente practico la justicia? ¿Realmente amo la misericordia? ¿Ando humildemente con Dios? Y andar significa andar juntos. Y muchas veces nosotros andamos separados, hacemos la nuestra.
son aspectos que el Señor está como exigiendo de la iglesia, porque tiene que ver todo con la justicia de Dios. Entonces, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. En Isaías 1 del 16 al 20 nos dice: levantaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras y cesad de hacer el mal. Yo compartía con Mónica esto y le decía, realmente que uno a veces hace mal, porque cree que está haciendo bien, hace las cosas por costumbre, va como avanzando en la vida, y realmente muchas cosas le estamos errando. Y somos buenos, lo hacemos con buena motivación, pero las obras son de maldad, las obras son malas. Por eso dice, aprended a hacer lo bueno, es decir, que hay un aprendizaje, es un proceso de cambio de cultura. Aprended a hacer lo bueno. Buscad la justicia. La Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces no es cualquier justicia, es la del reino. Enderezad al opresor. Defender el derecho del huérfano. Abrogad por la causa de la viuda. Y esto es algo que ya viene hablando el Señor mucho de qué estoy haciendo en este aspecto de la misericordia con el otro. Con los huérfanos, con la viuda, con el pobre. Y dice, y venid después y estaremos a cuenta, dice Yahweh. Es decir, primero tengo que hacer todo esto, porque muchas veces nosotros vivimos como en un estado de que, estoy bien con Dios, pero hacia afuera no nos proyectamos como iglesia. Y hay cosas que decimos, no, esto que lo haga otro no es para mí. Y es aprender a hacer lo bueno, es decir, ¿qué es justo para Dios? A veces se nos presentan oportunidades y las dejamos pasar, no las hacemos. Y el Señor dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Es decir, el Señor dice, yo le voy a proveer todo lo que necesitan, pero tienen que estar dispuestos y obedientes. Y estar dispuesto es primero, como decía recién, andar en humildad con el Señor. Es escucharlo, tener relación con Él y estar dispuesto a decir, bueno, ¿qué me querés, Señor? Y tengo que estar dispuesto a lo que Él me diga. Pero si rehusáis y sois rebelde, la espada os devorará, porque la boca del Señor lo ha dicho. Y nos pasó algo interesante. Cuando estuvieron David y Roxana, que fuimos a orar a la chacra, el Señor me hizo llevar arroz. Y me dijo que tenía que ver con una ofrenda a una diosa egipcia. Entonces voy y busco por qué, de dónde venía eso. Y esta es la diosa, se llama Hathor. Es de Dendera, del Alto Egipto. Diosa de la fertilidad. Los egipcios reconocían las manifestaciones de la diosa como las 7 Hathores. Era representada muchas veces por 7 vacas. Señora de los cielos, señora de las estrellas, casa de Horus, señora de la alegría, señora de la uva, la de oro, ojo de Ra, la de las 4 caras, por los puntos cardinales. Se festejaba el Festival de la Embriaguez y señora de la creación. Es la patrona de Biblos, por eso es la patrona de las bibliotecas. Y todo lo que tiene que ver con la Biblia. Por eso yo lo podía relacionar con este San Jerónimo que el Señor dijo. Tiene que ver
con la mezcla en la iglesia. Ella está representada con 2 cuernos y tiene el sol arriba. Básicamente, el Señor me llevó a esto. En Génesis 41, del 1 al 4, dice: aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño y aquí soñó que estaban de pie junto al Nilo, y de pronto el Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto, gordas, y parecían en el carrizal. Pasían, perdón. Pero aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo, detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas de la orilla del Nilo, y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces el faraón despertó. Y el Señor me hacía entender que eran 7 años de destrucción, 7 años de abundancia y 7 años de destrucción, pero son ciclos, y que maneja esta entidad. Esta entidad, por eso eran 7 vacas, la está representada como 7 vacas, representan, trabaja sobre ciclos de abundancia y destrucción. Bueno, y todos sabemos la historia, como el faraón lo llama a José y lo pone sobre todo. Génesis 41, 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y el Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Cuando vienen estos ciclos de destrucción, el Señor busca levantar gente de su pueblo para modificar los ciclos, porque si no hubiese habido un correcto funcionamiento del almacenamiento, y hizo todo lo que hizo José, en 7 años se hubiese muerto mucha gente y hubiese pasado muchas cosas. Entonces, Dios levanta a alguien que va a modificar todos los ciclos. Resulta que en Génesis 47 nos cuenta cómo primero José pidió dinero a cambio del pan, pero a la gente se le agotó el dinero. Después pidió el ganado y la gente entregó el ganado a cambio del pan. Después, cuando ya no tenía más ganado, pidió la tierra y la gente dio la tierra. Y finalmente tuvieron que dar hasta a sus hijos y se hicieron esclavos. ¿A cambio de qué? A cambio de semilla. Lo que hizo José fue entregar semillas para que ellos producieran. Génesis 47, 23 al 26. José dijo al pueblo: he aquí, hoy os he comprado a vosotros con vuestra tierra para Faraón. Es decir, la gente tuvo que venderse a cambio de su vida para poder seguir viviendo. Ahí tenéis semilla para sembrar la tierra. Cuando llegue la cosecha, daréis la 5ª parte a Faraón. Es decir, en Egipto, Faraón se lleva la 5ª parte. El 20%, cuando uno está en el sistema de Egipto, se lo lleva Egipto. Entonces ya no te alcanza el dinero y la gente empieza a no diezmar. ¿Por qué? Porque hay un sistema que le está comiendo parte de la cosecha, porque se hizo esclavo. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar el campo, para alimento vuestro, para los que están en vuestras casas y para alimento de vuestros pequeños. Respondieron: nos has dado la vida. Es decir, vendieron su vida, lo poco que tenían, a cambio de granos, a cambio de semillas. Hallaremos gracia a los ojos de nuestro Señor,
y seamos siervos de Faraón. La mentalidad de Egipto hace que vos seas siervo del sistema y que empieces a trabajar tal vez horas extras, que empieces a trabajar mucho. ¿Para qué? Para mantenerte vivo. Y José lo estableció por estatuto sobre la tierra de Egipto hasta este día, dice la Biblia, hasta este día. Faraón recibe la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Génesis 47, 22. Ya casi terminamos. Solamente dejó de comprar la tierra de los sacerdotes porque había un estatuto de Faraón para los sacerdotes y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no tuvieron que vender sus campos. Es decir, los sacerdotes dentro de Egipto tienen una posición privilegiada. Apocalipsis 26. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque ya murieron, son resucitados en el Señor, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido y reinarán con él 1000 años. Cuando Dios nos reconoce en esta resurrección que siempre habla Mónica, adquirimos una jerarquía distinta, aunque estemos en territorio del enemigo, aunque estemos en Egipto, y a los sacerdotes, a los que son reconocidos sacerdotes, gobiernan con el Señor y están en la posición como José. De hecho, a José, toda la familia fue a Egipto y le dieron Gosén, la mejor tierra, y ellos tuvieron toda la provisión por el tiempo que estuvieron, por lo menos mientras estuvo José. Y esta es la última. Entonces nos encontramos que hay un ciclo donde la vida se va destruyendo por el enemigo y es cíclico. Tenemos ciclo de riquezas, ciclo de pobrezas, y estos ciclos están manejados por el enemigo. Y cuando nosotros dependemos de esos ciclos, lo que hace el enemigo es pasarnos una factura que dice el 20%. El 20% de los dones, el 20% de mi proyección, el 20% en la familia, el 20%. Él reclama su parte, porque te lo reclama del dinero, de los animales, de la tierra y de los hijos. Él tiene parte en todo, porque nosotros muchas veces lo hacemos partícipe. Pero, ¿qué nos dijo el Señor el otro día cuando fuimos allá y David y Roxana tocaron el shofar? Como que se marcó un tiempo de quebranto de ciclos y pasamos a estar no dependiendo del tiempo, sino dependiendo de la eternidad. Entonces, este es un proceso donde nosotros estamos aquí y vamos a prosperar, pero ¿en qué prosperamos? Para llegar a la medida de Cristo. Prosperamos para llegar a la medida de Cristo. Entonces, los frutos van a ser los frutos que el Señor da. Y ese tiempo es el que se marca. Es decir, un tiempo de los toques, básicamente, lo que hicieron fue quebrantar ciclos de maldición, de destrucción, de dependencia de Egipto, especialmente sobre Trebelín y Corcovado, pero en todos lados también. Y posicionar al pueblo en esto de ser sacerdotes para crecer y vivir en un estilo de vida distinto.
Bueno, traté de resumir un poco todo lo que el Señor nos venía hablando, ¿no? No sé si quieren aportar algo. Bueno, hola a todos los que aún no saludé. Entendemos que lo que el Señor está intentando que nosotros comprendamos es a la meta a la que Él nos proyectó desde antes de la fundación del mundo, obviamente como dice su palabra, y tener la posibilidad ahora de vivirlo tan palpable, ¿sí? Porque bueno, por ahí los que más años llevamos conociendo del Señor y de alguna forma buscando su reino y su justicia, pero que cuando no había este nivel de revelación y este nivel de entendimiento uno lo veía muy lejano, y ahora lo ve ahí, palpable, en el aquí y ahora, y va entendiendo un montón de cosas que el Señor dijo y que uno le era más bien una teoría, por lo menos lo que yo vivenciaba. Y ahora uno lo ve en la práctica. El otro día tuve yo, puedo decir que son visiones porque no tienen la característica del sueño, o si no fueron simplemente mensajes del Señor para que lo entienda. Y una es que yo veo una ventana y yo veo a Jesús que pasa corriendo, y yo sabía que era Jesús porque era Jesús, pero le vi la parte de las sandalias, las vestiduras, y corría. Y el Señor me hizo entender que son tiempos acelerados, no podemos estar ahora dudando o pensando, y yo creo que los que hemos entendido y le damos la gloria al Señor, porque yo sé que cada uno de ustedes está viviendo esta gloria y sabe que no es de uno, no es por el mérito, no es porque uno es bueno, no es porque congregó, no es porque nos faltó a la reunión, no es porque ayunó, no es porque madrugó. La gloria es de Él y nos invade y nos transporta. Y entonces, gloria a Él que nos vienen estas revelaciones. Y por ejemplo, lo que Juan entendía con respecto a los ciclos de Egipto, son los ciclos de Egipto, no son los ciclos del reino. Entonces, cuando uno más vive en el reino, más sabe que los ciclos no son de los hijos del rey. Y entonces sí, el saber que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser buenos administradores de la sobreabundante gracia. Y me pone muy feliz de que esté Lorena y Ricardo, porque lo podíamos compartir el otro día, el miércoles en Hijos de Resurrección, que como que el Señor me dijo, estos son pasos de resurrección, o sea, ya nosotros morimos, ya no estamos dudando si... Uno ya sabe que listo, si queda algún área que sabe uno que todavía es su lucha, bueno, que se muera, porque quiero la resurrección. Entonces, pero el Señor también me hacía entender, porque en un lugar de mi mente había como que siempre estoy muriendo, y el Señor me dijo, no, moriste, moriste. Lo que ahora estás aprendiendo es a dar pasos de resurrección. Por eso yo me quedé 40 días, o sea, me quedé un ciclo, me quedé una temporada con mis hijos para enseñarles a caminar en resurrección, a vivir en el reino. Así que gloria a Dios, ya me saqué, no estoy muriendo, yo estoy resucitada y avanzando y entendiendo y que voy a alcanzar la estatura de Cristo. Entonces es maravilloso eso, es maravilloso. Y otra cosa que por ahí la voy a profundizar el próximo miércoles, que también fue el mismo día de ver a Jesús rápido, es que yo caminaba en un río profundísimo y de golpe dije, bueno, no tiene sentido que camine aquí, porque es tan profundo, mejor me tiro.
pero en ningún momento en mi mente dije, ¿cómo voy a ir caminando sobre el río? No, ni lo pensé, yo supe que caminaba y fue, entonces dije, mejor me tiro, porque era como, y me tiro y me llevó, y era enorme y era profundo, pero llegó un momento que adelante hacía como un desvío, como que se torcía, y en cuanto yo vi ese giro, yo dije, no, para ese giro no voy a ir porque no sé lo que hay por ahí. Tenía la idea de que no era tan bueno. Entonces dije, mejor me aparto un poco. Y cuando lo pienso así, automáticamente todo mi cuerpo cede a la derecha y salgo. Y el río era impetuoso, caudaloso, no peligroso, pero muy profundo. Cuando yo salgo, me paro en la tierra, vieron que los ríos es raro que tengan playas, sino que tienen costa y automáticamente hay tierra. Y yo me paro ahí, miro el contexto, y había una roca muy grande, en un color así, color de roca lavada por las aguas, y yo la toco y como que me quise apoyar ahí, porque como salía del envión de las aguas, me paro y yo supe que esa piedra estaba viva. La toqué con mi mano y yo sentí toda una impartición que me transmitió por todo el cuerpo esa. Y yo dije, wow, esta piedra es viva. Y me desperté. Entonces, esta mañana que orábamos y yo le compartía a Juan esas dos revelaciones, el Señor me empezó a impartir mucho esto. El río es uno. Y como que hasta hoy yo tuve esa decir, digo, hay dos fuentes espirituales, la del enemigo y la de Dios. Y Dios me dijo, no, hay una sola fuente, porque aún la que maneja el enemigo es mía. Él la torció. Y el río es un solo río. Yo soy el río, decía el Señor. Y vos podés ser el río cuando te metes en el río, pero necesito que los hijos cada tanto hagan un estacionamiento, salgan y no digan, como ya estoy en el río del Espíritu, le doy para adelante, que me lleve para donde me quiera llevar. El Señor dice, no, por eso dije que los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora. Entonces, él me decía, cada tanto tienen que hacer un parate, un salir y un agarrarse de la roca viva. Yo digo, esto es impresionante, parar, porque este caminar en resurrección tiene pasos, tiene estaciones, tiene tiempos de reflexionar, tiene tiempos de madurar, porque hay una sola meta y es Cristo, pero es alcanzar la estatura de Cristo. Y, y el otro día que yo compartí, que también fue descubrir esa palabra en Corintios, que dice, ustedes ya tienen todos los dones de Cristo. Y lo dice la palabra. Entonces, glorioso, están los 5 ministerios, está todo equipado para equipar y para impartir a la iglesia, pero está también en nosotros todos los dones de Cristo. Los tenemos que ir desarrollando y estas cosas que el Señor va impartiendo, el entender que los ciclos son de Egipto, no son del reino. La tierra va, como dice en Isaías 60, tinieblas cubrirán la tierra, más sobre ti será vista mi gloria. Entonces, es grandioso y es poderoso entender que Dios no tiene nada que se le fue de las manos, que simplemente nosotros sí debemos estar atentos y está bueno este funcionamiento de cuerpo, porque no es lo que yo sé, lo que mi cobertura sabe, lo que mi ministerio sabe, lo que mi iglesia imparte, no, es Cristo. Y como decía Marquitos, como le puso como lema a su lugar de congregación, Cristo en nosotros. Y yo le agregaría, y nosotros en Cristo, porque es mutuo. Cristo puede estar en mí, pero yo lo puedo tapar con mi propia voluntad y Él no va a aflorar. Yo tengo que estar en Él y Él tiene que ser más grande que yo y es grandioso. Yo disfruto, estoy muy feliz, nos han pasado cosas de remoción bien profunda en estos tiempos, inclusive a nivel físico, y el Señor me decía como que mayo, por lo menos para nosotros, es un tiempo, el Señor dijo, yo estoy revisando mi templo, mi cuerpo es su templo, y si hay alguna de las cosas en su templo que no están alineadas a su diseño, Él lo va a golpear, lo va a tocar, lo va a limpiar, lo va
O sea, no tengo que tener negociaciones dentro de su templo. Y su templo soy toda yo, todo mi cuerpo, todos mis órganos, todos mis aparatos, mis sistemas, todo. Él tiene que ser el soberano en todas las áreas, hasta todo el tema físico, para que realmente fluyamos en resurrección. Así que yo realmente estoy maravillada, incluso con esto de la justicia. El Señor me ha hecho entender que ya está ejecutándose el juicio, porque la palabra dice que, o sea, como el día del juicio, pero sabemos que un día son 1000 años, o sea, no es un día, y uno mira y realmente el Señor está aplicando su justicia. Y entiendo que en esa, así como fue en Egipto, hasta la tercera plaga les tocó a todos, pero después ya no les tocó a los hijos de Dios. La tierra de Gosén no ligaba el juicio que había sobre el sistema. Así que yo estoy muy feliz, tengo mucha paz y está bueno esto. Sí, nosotros lo que estamos viendo mucho en este tiempo es que gente que estaba posicionada, el Señor lo que hace es, en este juicio, bajar al que no está en condiciones y está subiendo tal vez al otro. Por ejemplo, un matrimonio, él supone que la autoridad, a él bajarlo y a ella subirla. Es decir, Dios está haciendo esas cosas, está produciendo cambios muy rápidos, que eso también nos llama mucho la atención. Y no solo rápidos, sino que son tan contundentes que son muy notorios, muy notorios. En todos lados, en cada lugar que gente que conoce, el Señor la está levantando de un modo glorioso. Y bueno, no sé, sobran los testimonios que tenemos. Y está bueno. Y entiendo que es un despertar distinto. Y es, como el Señor me decía el otro día, salir del espacio y del tiempo para meterse en la eternidad y desde ahí gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en la eternidad, los ciclos no me influyen. Si no trabajamos de un lugar de gobierno, voy a tener estos moed, temporadas, estos llamamientos del Señor para ser redireccionados, que es la palabra que el Señor nos viene dando también, redireccionados, pero no implica que esté desenfocado de lo de Dios. Es decir, es como que hay una mayor sintonía en lo que Dios quiere hacer y lo que nosotros hacemos en función de disponerse y obedecer. Es decir, yo estoy dispuesto a escucharte qué es lo que tengo que hacer y ahí voy a obedecer. Y como decía la palabra, en justicia, en misericordia y pegado al Señor humildemente. Sí. Dale, Sí, Marco. Marcos, activa tu micrófono. Bendiciones, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno, estoy medio congestionado, pero quería estar. La verdad es que yo comencé 5 minutos tarde, entonces entendí desde lo que comencé, pero veo que tiene que ver con este sistema egipcio y cómo hay que romperlo, ¿no? Cómo hay que romperlo y cómo no tenemos que vivir. Y la verdad es que todo lo que compartió Juan y lo que habló Mónica me sorprende porque es todo lo que estuvimos viviendo este mes nosotros. Y se lo comento para que vean que hay mucho en lo que el Señor nos estuvo guiando. En primera instancia, está bueno eso que dijo Juan, porque una persona secular, nosotros lo consideramos una persona que es un no cristiano, ¿no? Una persona sin Dios. Pero la palabra secular significa una persona que se mueve en ciclo, es decir, todos los ciclos que están debajo del cielo que nosotros estamos, es decir, debajo del sol, todo lo que se mueve en ciclo, eso se llama secular. Entonces, como hijo de Dios, nosotros tenemos que traspasar esos ciclos. Entonces, donde todos están diciendo vacaciones, Dios está diciendo hay que seguir trabajando. Entonces ahí nosotros salimos de ser seculares. Entonces es fuerte porque siendo hijo de Dios nosotros podemos seguir siendo seculares. Y
Y con respecto a esto, Dios nos venía hablando a nosotros, por eso lo tengo un poquito fresco lo que está hablando Juan, estuvo hablando y Mónica, porque Gosén es tipo y figura de Cristo, porque el pueblo de Israel, cuando vinieron las plagas y todas las pestes que el Señor mandó, dicen que en Gosén dejaron a los niños y a su ganado, es decir, sus generaciones y sus finanzas. Entonces, ahí podemos ver el tipo y figura de sombra de Cristo, donde todo lo otro va a ser influenciado, tocado, pero nosotros, si sabemos dejar nuestras generaciones y dejar nuestras finanzas en Cristo, no va a ser tocado, que esto tiene que ver un poco con lo que Juan estaba hablando, de esto de la pérdida, me imagino que va llevando a esto, ¿no? De la pérdida que el mundo nos está sacando. Y después de eso, el Señor nos llevó a hablar y empezar a examinar sobre los cielos. Entonces llevamos a hablar sobre las diferencias de los cielos que hay y qué característica tienen los cielos. En todo eso le estoy hablando de que me tuve que ser instruido en eso, porque no tenía idea, el Señor me llevó a ver eso. Y después de los cielos, el Señor nos lleva a hablar sobre el misterio del agua, que es lo que está diciendo Moni. Y lo del misterio del agua está bueno porque, más allá de todo, cuando el Señor dice que sobre nosotros correrán ríos de agua de vida eterna o agua viva, nosotros tenemos que saber que en la antigüedad sucedía que cuando se entregaban los sacrificios en el templo físico, dice que venían los sacerdotes y tiraban agua en el altar, y dice que desde las puertas se podía ver como un río que salía del mismo templo, porque esas aguas eran aguas de limpieza. Entonces eso también cambia un poco la perspectiva cuando uno está adorando y decimos, Señor, que corran de mí agua viva, ¿sí? De adentro hacia afuera. Y en realidad esas aguas, la simbología que tiene, que es Dios preparó esas aguas para limpiar siempre el altar, como decía Moni, porque nosotros somos el templo. Entonces el Señor siempre quiere que activemos esas aguas de esas limpiezas. Ahora, ¿de qué nos tenemos que limpiar? Nos tenemos que limpiar de que Egipto es igual al mundo. Entonces, estamos comiendo tanto del mundo que no podemos salirnos de las leyes del mundo porque comemos mucho del mundo. El mundo dice que 1 más 1 es 2, pero dice que la unidad más pequeña es 1. Pero Dios dice en la Biblia que varón y hombre van a ser 1. Entonces no estamos en las mismas leyes. En el reino que estamos nosotros, las leyes no son iguales. Entonces, ¿entienden? Dice varón y mujer van a ser 1. Y nosotros en la escuela nos enseña que la unidad es 1. Entonces, en esas cosas podemos ver que si yo me alimento tanto del mundo, viene Jesús y nos dice, no hallo cabida en ustedes. Y está buenísimo porque después que vemos el agua, con el agua vemos las aguas salutíferas. Y ahí es donde el sueño que tuvo también Moni, que hablaba de que primero las aguas, ¿de dónde salían? En la visión, del templo. Y vi el templo del Señor. Y dice que corrían aguas y vi un río. Mismo que estamos hablando de los ríos de limpieza. Ahora, la primera etapa del río tiene que ver con los tobillos. Y eso es lo que yo le explicaba, que es esa dimensión o esa etapa o esa medida es de la limpieza. La segunda dice a las rodillas. Es la etapa del que yo me tengo que quebrantar, humillar delante del Señor. Tercera dice que hasta los lomos. Eso tiene que ver con una responsabilidad generacional. Y la cuarta es donde ya tengo una vida que solamente dependo del Espíritu Santo, donde tengo que entrar nadando. Ahora, perdón y se los digo así rápidamente, nosotros nos conformamos con la limpieza nomás, pero la vida de un hijo de Dios resucitado es la vida del Espíritu. La ley del Espíritu de vida, que es nadando. Pero hay veces nosotros nos conformamos con ir a un templo, nos congregamos y con una limpieza es suficiente. Pastor, yo con que ya haya sido limpio de mi conciencia ya está. Y nunca pasamos a la segunda. Y yo le explicaba a las personas de que en realidad no es el ministerio, no es el pastor, no es el líder quien da la medida. ¿Quién es que da la medida? El agua. Entonces, que el Señor nos abra los ojos también para medirnos. Es decir, que pueda ver en Juan, que pueda ver en Carolina, en Roxana, que yo pueda ver las aguas y ahí darme cuenta qué tipo de persona es. No por una cuestión física, por lo que veo, cómo habla, no, las aguas, porque las medidas de las aguas. Si uno está en la etapa de que solamente le gusta ser limpio, bueno, la etapa de los tobillos,
Y bueno, en todo esto, que para terminar y darle lugar a otro, nos llevó a ver el tema de los devoradores. Y eso es lo más loco. Y los devoradores, compartí 7 devoradores que podía encontrar en la Biblia, y uno de ellos fue el tema de las vacas. Sobre el tema del tiempo de la abundancia, cómo nosotros, si no localizamos estos devastadores, porque la palabra dice, vienen a devastar. No, otros dicen vienen a matar, pero esto casualmente, que son 7 que pude encontrar, dicen vienen a devorar, devorar. Y estas vacas simbolizan eso, en un tiempo de abundancia donde vos tenés que disfrutar todo lo que sos, todo lo que trabajaste, todo lo que te mereces, viene este devorador de las 7 vacas y termina sacándonos de eso y, como puso ahí ciclos, nos mete en un ciclo otra vez. Imagínense, vivir todo para sembrar y cosechar, y cuando tenés que disfrutar esa cosecha, tenés que arrancar de vuelta. Y esos son años. Entonces me sorprendió escuchar eso con respecto a cómo en lo que el Señor nos estaba llevando, que sinceramente iba caminando por caminos no seguros porque no lo tenía muy en claro, pero veo cómo el Señor está, me sorprende que es una palabra mucho más profunda de lo que creía, no solo para una congregación, sino que involucra un cambio de temporada, involucra un quiebre, involucra que cuando uno la estuvo compartiendo también resonó en el mundo espiritual, y bueno, eso quería compartir, estoy muy contento, y oramos nosotros por estos devoradores que en algún momento seguramente se pueden ver, pero son devoradores que si nosotros no nos damos cuenta, estamos metidos en estos ciclos. Así que bueno, muchas gracias. Sí, Vos sabés que lo que nos decía el Señor, que la clave es asumir el sacerdocio. mira, bien, bien. Y bueno, por ejemplo, uno de los devoradores vienen, de los que compartía, por personas que renunciaron al sacerdocio, y es verdad. Y cómo fue destituido, ¿no? Un ejemplo, fue destituido la generación de Elí, ¿sí? Eh, por eso, porque renunciaron al sacerdocio, entonces ahora nunca más van a ser sacerdotes. Y ahí vienen maldiciones generacionales, que uno no sabe que ancestralmente mis tíos, mis abuelos, renunciaron a este sacerdocio, y todas las maldiciones que trajeron, que sabemos que en Cristo todas son reprendidas, obviamente, pero bueno, también Dios está trayendo luz para saber, porque también hay que liberar a otras personas. Y bueno, es importantísimo eso, como un linaje pudo haber renunciado a este sacerdocio, y qué problemas trajo a las generaciones venideras. Por eso me quedo con Gosén, de que nosotros podamos tener nuestras generaciones y lo que vendría a ser nuestras finanzas en Cristo, y ahí es el lugar más seguro. Y como decía la parte de las aguas, salud, las que están en los lomos, porque del lomo dice que van a salir nuestras generaciones. ¿Cómo vamos a orar por nuestras generaciones si yo todavía no paso por la etapa del quebrantamiento o todavía no me puedo limpiar? Entonces vemos que a veces anhelamos muchas cosas si no pasamos por el orden del Señor. ¿Y cuál es el fin? Tener la vida del Espíritu, vivir la ley del Espíritu de vida, que es movernos literalmente a donde Él nos mande. Que esa debería ser nuestra vida de un hijo de Dios. Pero nosotros parece que nos acostumbramos tan fácil a decir, no, con solo limpieza está bien, es suficiente. Así que bueno, espero que le haya sumado esto que compartí. Los amo y sigo escuchando. Sí, acá hay algo tremendo que también tiene que ver, porque si no caemos también en eso de cierta cosa de límite en cuanto a que yo voy hasta los tobillos, yo voy hasta las rodillas. En realidad el Señor me siente entender, es su plan, y que nos tenemos que, por lo menos lo que a mí me impartió, es que me tengo que, despojar de algunas limitantes, porque desde lo religioso hay limitantes, y él me hacía entender, el sacerdote máximo es Cristo, y que en la figura de Melquisedec como un sacerdote a perpetuidad, y que entonces, más allá de una reconfiguración esquemática de, bueno, tengo que reasumir el sacerdocio, ya somos en Cristo, somos sacerdotes en Cristo, y que eso nos desata paz. Y me hacía ver que
que el enemigo no nos juegue esas malas pasadas de robarnos la identidad, porque eso nos pone en un lugar incorrecto. Porque el que nos llamó, nos predestinó, nos santificó y también nos glorificó. O sea, la obra en Cristo está completa y la selló con su muerte y la glorificó con su resurrección. Entonces, que podamos entrar ahí, porque si no caemos en algún legalismo en el cual no vamos a poder nosotros levantarnos como sacerdotes. Inclusive la iglesia te mete que pareciera que el sacerdote es el varón y la mujer no puede ser sacerdote. Y cuando en realidad, si es en Cristo, no hay género. Y por otro lado, como vos decías, somos uno. Pero ¿qué pasa cuando hay un matrimonio y el varón no quiere saber nada con Dios? Dentro de un limitante religioso es, bueno, el varón no se levanta en mi cabeza y yo ya quedo postrada. Y no, el Señor me hacía inclusive ver, fue el que se le apareció a Abraham, Melquisedec, y en él fueron benditas todas las generaciones. Entonces, vuelta a eso, y es lo que me ha impartido en estos días, así como aceleradamente el Señor, y yo no lo entendía mucho, lo voy entendiendo más aquí, de que no lo limitemos, sino desatemos en la verdadera identidad del conocer al Padre, porque esa es la vida eterna, y si yo conozco al Padre, o sea, y hoy estaba en otro lado, me viene esto, me estaba agarrando una ramita, y el Señor me decía, ¿por qué yo le dije, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre? Entonces, no lo limitemos más. Si hubo una disposición de nuestro corazón de morir, pasamos a la resurrección por gracia y por la obra de Cristo. Y Él venció la muerte, venció el infierno y venció a Satanás. Los tres están derrotados. Y las llaves las tenemos acceso. Entonces, como que el Señor me decía, yo estoy apurado, quiero que lo entiendan, no se enrieden en legalismo, no se enrieden en estructuras, sean como yo, porque si no caemos en la posición de la sirofenicia, me decía el Señor, que pelean por migajas cuando tienen el pan es de los hijos, accedan al pan y yo soy el pan. Y me viene la canción de las nenas de Lori y Ricardo, listo, coman de mí, beban de mí y accedan a la vida de resurrección, accedan a Gosén, porque el sistema no tiene contemplación, y el enemigo menos, y está desesperado a ver de qué lado nos agarra. Bueno, no le demos lugar. Esa es un poco la recomendación más grande, y esto es fe, y como con la fe le agradamos, y si le agradamos, Él concede algo como le pasó a Esther. Halló gracia y listo, el cetro se le extendió. Creo que todas esas bendiciones están en esta gloria postrera, están en esto de que, ojo, lo que no vimos aún. Y lo que no vimos, no lo podemos condicionar porque no lo vimos. Lo que nunca vino a nuestro corazón, no le podemos poner un rótulo porque no vino a nuestro corazón. Pero no va a venir si nosotros no le damos para adelante. Y tal vez nos choquemos con algo, pero yo entendí esto del río, que fue el Espíritu. Yo le decía a Juan, no tenía un solo sentimiento en ese río. Y yo le tengo terror al agua, o sea, mucho miedo me da las profundidades de las aguas. Y ahí no había nada. Entonces, como que el Espíritu Santo me decía, no te preocupes, porque si el río se tiende a desviar, porque el Señor me decía eso también, el río es el mismo, pero la nueva era lo tuerce y utilizan los recursos del cielo para torcer. El ocultismo, la masonería, toman del río, no hay otro río, pero ellos lo tuercen. Pues ustedes no quiero que lo tuerzan, para eso necesitan ser entendidos, pero estoy ahí a la vera del río como roca viva para impartirles conocimiento. Así que lo que más me impartía y yo lo quiero impartir es la paz de sabernos dentro del diseño y que a él no se le va a escapar nada. No quiere decir que nos relajemos, porque ya no nos vamos a relajar, ya ni se nos ocurre a pecar.
Entonces, si eso ya lo estamos viviendo, avancemos, porque la meta está delante de nosotros y es Cristo. Y no vamos a llegar a otra meta. Y eso me hace muy feliz. Eso sí que está bueno. Así que un abrazo enorme, enorme, enorme. Les amo. Bueno, no sé si alguien quiere compartir.